está. Víctor Eduardo. Ahí está. Presente. Excelente. Francisco Gafet. Presente. Perverso. Eduardo. Jesús Eduardo. Presente acá ando. Show. Paula Ruiz. Presente. Perfecto. Steffi Daniela. Presente. Excelente. Daniel Alejandro. Presente. Juan. Juan Terán. Presente. Y José Francisco. Presente, profe. Perfecto. Jesús Samuel. Asael. Yosafat. No está por el momento. Así, güey. Ahí está. Estoy Sí, aquí, güey. presente. Estaba muteado. Con Murphy. Y Abner. Presente. Va que va. Entonces dijimos que... Mande. Dice mi compañero David que tiene problemas, pero que ahorita se conecta en corto. ¿Quién? El compañero David, el Escoto Martín. Le voy a puesto asistencia, man. Por tener mi nombre. Después bien. Va que va. A ver si puede. Tú no va a quedar grabado por si cualquier cosilla. Y pues el tema de hoy está tranquilillo. ¿Va? Y bueno, pues. Entonces, solo para confirmar, ¿alguien tuvo algún problema con respecto a lo que fue la tarea? No, profe. Ok, de todos modos, digo, voy a subir en las diapositivas, viene esta partecita donde aquí trae el resultado, ¿va? Por si gustan checarlo. De todos modos, ahorita vamos a ver que una de las tareas prácticas, se podría decir, para este parcial, va a ser generar algo parecido a esto. ¿Ok? Pero bueno, ahorita lo vemos, pero digo nada más por si tenían alguna duda. Ahí están las respuestas, ¿sí? Ya si después quieren que las veamos más detenidamente o el cómo, pues lo revisamos, ¿va? Pero por si alguien tiene las dudas, esas serían las respuestas. De todos modos, voy a subir en las diapositivas que suba hoy. Ahí van a estar por si quieren verificarlas, ¿de acuerdo? Y bueno, hoy vamos a ver el último tema de la primera unidad que tiene que ver con errores de computación. Si recuerdan, esto ya lo estuvimos más o menos mencionando, lo estuvimos mencionando ayer, que en la vida real o en la vida, pues existen varios problemas o varios detallitos con respecto, ya sé cuál es el de Amon, hoy estaba viendo videos, pero lo estaba buscando, me sonaba. Luego, porque me distrae, ¿verdad? Habíamos visto que, bueno, los errores hay que contemplarlos muchos porque debemos de entender que realmente o irónicamente, aunque las matemáticas es una ciencia exacta, realmente hay un gran rango de posibilidad de error. Es decir, es muy raro que lleguemos cuando estamos hablando de ecuaciones un poquito más complicadas, no sumas, restas y multiplicaciones, pero por ejemplo, incluso en raíces cuadradas o cosas así, hay muchas operaciones que realmente no son perfectas. Sí, la solución no es perfecta. Para que se entienda algo tan sencillo como si yo les digo, ok, ¿cuánto es 1 entre 3? ¿Va? No en fracciones. ¿Cuánto sería 1 entre 3? ¿Va? Y pues la 133. ¿Sí? 3, 3, 3, 3, 3, 3, testado. ¿Sí? Es decir, realmente, ¿cómo decirlo? Por más decimales que ustedes pongan, ¿sí? Es decir, si pusieran 100, 3 seguidos, ¿sí? Es decir, 0 y después 100 treces, ¿sí? 100 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ¿va? Pero son bastante congruentes y dices, ok, ahora eso lo voy a multiplicar por 3. El resultado sería 0.9999999 seguidos. Sigue habiendo un error ahí. Sí, sobre todo cuando se está hablando realmente un poco en cuestión de
de decimales. A veces, por ejemplo, hay muchos matemáticos que por eso prefieren seguir manejando en ciertas ecuaciones lo que son las fracciones, porque la fracción hasta el momento no se tiene error. Es decir, si yo le pongo un tercio, realmente está bien. El problema va a ser cuando lo quiera convertir a decimales. Pero por decir, si multiplico un tercio por 3, automáticamente queda 1, entonces ahí no hay ningún error. Pero bueno, vamos a ir viendo que esos pequeños puntos, esos pequeños datos, pues son los que nos llevan o los que nos orillan a este tema que vamos a ver hoy. Y por ejemplo, algo también que vi una vez y me causó bastante conflicto porque fue bastante importante, es que si recuerdan, hay muchas formas de resolver, por ejemplo, integrales y derivadas, contemplando o teniendo en cuenta que llevan ¿cómo decir? Como la frase cuando tiende a infinito, ¿sí? Y, irónicamente, en matemáticas no está definido el infinito. Entonces, eso es un conflicto en cuestión de que realmente las matemáticas son exactas. Si muchos de sus términos realmente no se conocen, pi no se conoce, el infinito no se conoce específicamente, pero bueno, ese ya es solamente como dato ñoñístico por si algún día están borrachos y no tienen nada que platicar. Es divertido esos temas, ¿va? Pero bueno, retomando un poquito, por ejemplo, el que me encanta es, digo, ese sí ya solo como dato. ¿Ustedes qué dicen? ¿0 entre 0 cuánto es? Determinado. Sí, pero Cero. sí. Profe, ¿Mande? syntax error. Pero aquí lo que yo siempre he dicho, si el número de arriba es igualito al número de abajo, ¿no sería 1? Es decir, el número que pongan aquí sobre el número que pongan acá, esto da 1. Sí, 3 sobre 3 es 1. Pero cualquier cosa entre cero. Cero entre cualquier cosa es cero, ¿no? No sé, eso es lo hermoso. Sí, por eso les digo, las matemáticas realmente son muy confusas. No son tan exactas como se tienen, porque ¿cómo puede ser que no se tenga una definición eso? Es un error, es como porque es un error, simplemente digan si es 0 o es 1. Eso es hermoso, digo, solo como dato. Esa es una buena plática de ingenieros pedos a la 1 de la mañana, por no decir a las 5 de la mañana, porque luego van a decir que va. Pero esa es muy divertida. Pero bueno. Retomando esto, vamos a entender cuáles son los posibles errores que podemos llegar a tener en computación. ¿A qué se refiere en computación? Pues a cualquier cálculo que nosotros estemos haciendo con ayuda de cualquier tipo de cómputo, ¿sí? Es decir, computadora, incluso calculadoras, sí, cualquier tipo de estos artefactos. Nos dice, la precisión del cómputo numérico es un criterio o factor más importante en la selección de un método particular para resolver cierto problema. Para que se entienda un poquito, no sé si tengo aquí una calculadora. Sí, si yo tengo aquí una calculadora, por decir, ¿va? Sí, por decir, la misma calculadora siempre tiene casi que un límite de dígitos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, incluso, por ejemplo, si recuerdan en C++, ¿sí? O en C, los mismos datos tenían un rango, ¿sí? Tenían un límite de superior o inferior, pero tenían un límite, ¿va? Esos límites son muy extremos, pero siguen teniendo un límite. Si sigue habiendo algún cálculo que probablemente exceda ese número hacia arriba o hacia abajo, entonces ese es un factor muy importante. Por ejemplo, si recordamos o si buscan los enteros en C o en C++, creo que el máximo era como 54 millones, ¿sí? Realmente no es una cantidad demasiado gigantesca que no podamos poner. Por ejemplo, en cuestión del dinero que tiene Amazon, que tiene Apple, que sí, esas empresas exceden los miles de millones. Entonces, creo que incluso hasta los billones, ¿va? Que solo como dato, igual, hoy es jueves de puro dato interesante. Esta cantidad, ¿cómo se lee? No, ¿sí? Esta cantidad, ¿cómo se lee? Aquí están los millones
Este es un 1 y 9 ceros. Solo como dato, porque ese sí no quiero que mis alumnos tengan ese error en su vida. ¿Cómo se lee esto? Opción 1, 1.000 millones. Opción 2, 1 billón. Son 9 ceros, profe. Sí, 9 ceros. Puso 10. No, son 9. Bueno, según yo quise poner 9, perdón, sí, cierto. Se puede editar. Y uno se me fue más. Es que uno era el punto decimal. Muchas gracias. ¿Cuál es lo correcto? 1.000 millones. Millones. O 1 billón. Yo voy por 1.000 millones. 1 billón. Solo por llevar la contra, sí. Esa es la actitud de eso me agrada. Ustedes lleven la contra, llévenla hasta morir y esa es una muy buena solución. Es 1 a la 9 y punto, profe. Excelente solución. Solo como dato digo, sí tengan mucho cuidado porque sí se los llega a pasar. En inglés, 1 billón sí es esto. En inglés no existen 1.000 millones. En español, 1 billón son 1 millón de millones. Realmente en español, que es el idioma que más o menos conozco, no lo domino. Ustedes me han visto hablar, claro que no domino, y más han visto escribirme. Pero en español, 1 billón tiene que ser 1 millón de millones. Es decir, nosotros sí acuérdense que tenemos decenas, centenas, millares, unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar. Entonces, en español sí es 1.000 millones. Es decir, en español sí podemos llegar a decir 999.999 millones, ¿va? Uno más sería 1 billón, ¿va? 1 millón de millones, ¿va? Y luego se lo pueden después como googlear para que vean cuál es el problema. Pero, aquí en una decía, creo que, pero bueno, aquí dice, 1 a las 12. Y hay una paginita donde sí te explica que en inglés, 1 billón sí son en English, por ejemplo. No, aquí está. Billones no equivale a billón. En el inglés, sí, de billón no equivale a billón. Va, nada más digo, para que tengan cuidado. Me acuerdo ahorita. Es divertido los jueves de datos curiosos que nunca les van a servir más que cuando estén borrachos y quieren quedar bien con sus compañeros ingenieros, pero mal con sus compañeros licenciados. Pero bueno, ese es solo como dato, ¿va? Y retomando aquí, ¿va? Bueno, ¿de dónde pueden provenir estos errores? Es decir, ya vimos que estos errores pueden venir de muchos lados, muy probablemente tiene que ver con la parte del límite, tal cual de lo que yo tenga de espacios para poder escribir. Pero bueno, realmente la fuente de error, hay en teoría 5 puntos como más comunes o los principales. Uno es del conjunto de datos entre sí, ¿va? Otro es del modelo matemático usado. El clásico o más conocido por redondeo, el de truncamiento, que estos dos son como los más comunes que usamos en el día a día, y la programación de los errores, la propagación de los errores anteriores, ¿sí? Es decir, vamos a describir cada uno de estos, ¿sí? Dice, el primero, errores del conjunto de datos. Frecuentemente los datos que ingresas a la computadora están incompletos, son inconsistentes y poco fiables, ¿sí? Todo esto sin mencionar los errores que se intersectan debido a los sensores, los cuales pueden ser no lineales o intersectar ruidos o estar fallando. ¿A qué me refiero con esto? Estos errores tienen que ver directamente con o cuando los datos que nosotros estamos capturando son incorrectos. Algo tan sencillo. Si yo lo que estoy haciendo es capturar la temperatura, ¿sí?, de algún lugar para ver cómo está oscilando durante todo el día, pero alguno de estos sensores me está fallando, pues automáticamente me va a meter ruido, ¿sí? Para que se entienda como un poquito esto, imagínense que el punto azul es el que funciona bien, ¿va?
y de repente el que nos está fallando, por ejemplo, es el rojo. Sí, de repente se apaga, se prende, se apaga, se prende, sí, no está siendo como tan constante como los puntitos azules, por ejemplo, si ven aquí. Entonces, en el cálculo de cuando estamos sacando, por ejemplo, la temperatura de ese lugar con nuestros diferentes sensores, ese rojo me puede estar metiendo ruido. ¿Por qué? Porque de repente falló. Por ejemplo, aquí si se fijan, hubo un pedazote de rato que no estuvo funcionando, etcétera, etcétera. Estos son esos errores de datos, ¿sí? Son errores que llevan porque los datos que capturamos están mal. ¿Va? Eso es el primero, ¿sí? El dato es el que está erróneo, no tiene que ver con la de esa. Por ejemplo, algo tan sencillo como si yo les digo, ok, yo voy a sacar la media, la máxima, y la moda de sus calificaciones. Y resulta que por alguna circunstancia, yo digo que la máxima de sus calificaciones es 11. Eso no es posible. Probablemente a mí en vez de poner un 10 puse un 11, pero la tabla que yo generé, sí, iba errónea porque yo metí ese dato lo metí mal, iba mal, ¿sí? Entonces, justamente ese es el primer error, que los datos, ¿va? En los que nosotros nos estamos basando son los incorrectos, ¿va? Y aquí, por ejemplo, es donde siempre aplicaríamos la frase de es que yo tengo otros datos, ¿va? Justamente, ¿va? Y obviamente, pues esos datos están mal, ¿va? Es como de, no, ni el coronavirus ni existe, y ándale, ya llevamos 6 meses El cerrados. INODE. Yo tengo otros datos, compañeros, ¿va? ¿Se entiende el primer punto? Sí, profe. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ese es el primero, que los datos en los que yo estoy basándome están mal. Por ejemplo, algo que puede ser muy común, muy común, ¿sí? Si a ustedes, por ejemplo, en su tesis, les hacen generar o crear una, ¿cómo se llama este? Que verifiquen o pregunten, por ejemplo, que le pregunten a 50 usuarios si su proyecto funciona o no funciona, ¿va? ¿Y qué es lo que pasa? Las primeras 30 encuestas, ¿va? Las primeras 30 encuestas que hacen, las hacen a los de su salón, que son 30, pero las otras 20 ya no saben a quién hacerlas y las inventan ustedes, ¿sí? Ustedes mismos están metiendo datos que probablemente pues lo enfoquen hacia un camino que no era el indicado, que por ejemplo, si hacen la variación o el gusto del usuario en esas 30 a comparación de las otras 50 donde ustedes metieron 20, es muy probable que los resultados sean diferentes. Normalmente, aunque uno tenga 20 mentalidades tipo fragmentado, sigue orientándose un poquito al no, si funciona o cierta cosa, ¿va? Entonces, eso suele llegar a pasar mucho. En encuestas, incluso existen unas, ¿cómo decirlo? Como tipo métodos o algoritmos para poder detectar cuáles realmente de esas encuestas que se generaron fueron reales y poder quitar las que realmente no fueron reales, porque pues ya se sabe que normalmente cuando uno contrata o hace encuestas, hay una gran probabilidad de que pues, algunas encuestas las haya llenado la misma persona, etcétera, etcétera, etcétera. Existen incluso estudios bastante intensos, interesantes de cómo poder depurar esos datos, ¿va? Les digo, de tener 50 inventadas a 20 reales, pues a veces es mucho mejor utilizar esas 20, aunque el ángulo o el número de usuarios pues sea mucho menos. Pero bueno. El siguiente tiene que ver con errores del modelo matemático, ¿sí? En ocasiones, una ecuación diferencial solo es una aproximación del sistema físico que representa. La inexactitud que implica es difícil de remover. Es decir, hay muchos cálculos, muchísimos cálculos, que lo que hacen es darnos una aproximación del resultado, ¿sí? No el resultado exactamente. Esos errores o ese tipo de problemas de repente llevan ya un error determinado. Algo tan sencillo, ¿sí? ¿Cómo podrían obtener el radio de un círculo? ¿Cuál es la fórmula para obtener el radio de un círculo? Diámetro entre 2.
¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Simón. ¿Sí? En ese, por ejemplo, pues no hay ningún problema. Si el diámetro es 5, radio es 2.5. 2. ¿Sí? No hay ningún problema. Pero, por ejemplo, para obtener el área, ¿cuál es la fórmula para obtener el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Sí, le voy a poner ahorita radio por radio porque no me acuerdo dónde estaba. No sé qué ya lo había encontrado. ¿Estaba aquí? Esa. Sí, entonces, aquí sabemos que el radio, si el diámetro es 5, exactamente es 2.5. Pero aquí empieza la parte importante, ¿sí? ¿Cuánto vale pi? ¿Sí? ¿Alguien? 3.14 es infinito. Ajá, justamente, digo, las dos respuestas es exactamente. Alguien puede decir, pues fácil. Nosotros siempre, casi siempre manejamos, ¿va? Que es 3.1416, no, 14, no más, yo me pasé en mis lecciones. 3.1416 por radio. Vamos a copiar este, aunque me lo sé, pero se agradece. Al cuadrado. ¿Sí? Pero desde aquí ya estamos mal. Realmente no es .1416, es punto ¿qué? Otro dato ñoñístico que me sé. Hoy está una película del Pi. Nunca la terminan de escribir. Sí, justamente eso, ¿sí? Yo me sé hasta aquí. 15,926. ¿Sí? Es decir, ya desde aquí estamos mal. Entonces, por ejemplo, incluso alguien decía, pues bueno, aquí Google me está diciendo esto, pero, por ejemplo, estos están viendo hermosos. Este tipo de... Ah, pero no está aquí completo. Hay uno que tiene aquí, a ver si se ve completo la imagen. Es que esta imagen está bonita. Steffi tiene una playera de Pi. Trae una playera de Pi. A ver. En esa foto no, pero sí tengo una. Pero bueno, es que por ejemplo aquí, pero bueno, para que se vea un poquito, a ver, vamos a ponerle, si vienen todos los decimales, para que se tenga una, con todos los decimales. Aquí está el que quería buscar. Sí, o sea, un cuate calculó casual, lo que es no tener nada que hacer, va, pero calculó y lo que son los anuncios, miren más cuenta. Calculó, oh, bueno, neta. Calculó esta cantidad de dígitos después del punto. ¿Sí? Es decir, 3.1415,9, bla, 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 bla. Sí, ahorita la humanidad va en esto, en 22 billones de números. 22 billones de números. O sea, si este número es bastante grande, ahora represéntenlo en dígitos. ¿Sí? O sea, ese es lo que va hasta ahorita la humanidad y aún así todavía no llega a ser exacto. Sí, entonces les digo, si nosotros estamos calculando, digo, podría sonar impresionantemente grande, pero si estamos calculando la dimensión que tendría el universo, ¿va? Sí podemos llegar a, pues, equivocarnos por alguna cantidad de años luz, ¿va? Entonces, ese es a lo que se refiere. Uno de estos errores es justamente eso, que hay muchas soluciones matemáticas que son aproximaciones. Por ejemplo, y también para que se entienda un poquito, nosotros vamos a ver muchos métodos numéricos que no sabemos resolver exactamente el punto, pero vamos a tener un aproximado. Aquí la parte importante es saber qué tan aproximado es. Por decir, tiene un error de un 10%, de un 1, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es otro concepto que vamos a tener que ir aprendiendo durante el semestre. Que hay muchos cálculos que casi todos los que estamos haciendo en el semestre van a ser aproximados, ¿va? Entonces simplemente calcular cuál sería ese posible error, ¿va? Y bueno, los otros dos son muy, muy, muy sencillos. Errores por redondeo, sí, pues son los números reales o los resultados de manipulados aritméticamente, deben de estar sujetos a un formato de tamaño fijo. Los dígitos que no tienen espacio simplemente se pierden, ¿sí? Es decir, sabemos el clásico redondeo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, les digo que en su calificación final voy a poner 9.9, pues automáticamente sube a 10, ¿sí? ¿Alguien entiende eso? Todo sencillo. Por ejemplo, si tiene 9.1, pues bajaría a 9. Eso es un problema o error de redondeo. ¿De acuerdo? ¿Todo bien hasta ahí?
Entonces 5 no sube a 9, profe. Normalmente no, Chale. excepto que le compren un 370 al profe y lo podríamos pensar. A todos, un 10, lo que quiera. Va. Ya, sí. Guiño, guiño, ¿va? Hot profe. ¿Dónde? De Hot Wheels, profe. Está bien. Que pues, tengo que manejarlo. Mínimo réntemelo un mes y lo valdría. Y el cuarto punto son errores por truncamiento. Dice, usualmente se utiliza una serie de cómputo numérico. Dichas series tienen muchos elementos y frecuencias que truncan los elementos. Para que se entienda un poquito esto, el clásico un tercio, ¿sí? Si yo digo que lo que puedo tener son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dígitos decimales, ¿sí? Pues sabemos que aquí realmente hay mucho más. Entonces, ese sería el segundo, ¿sí? Uno es cortarlo y redondearlo hacia arriba o hacia abajo, y el otro simplemente lo corta, ¿sí? Así como los cortaron ustedes. No se crean. Vamos a llenar. José. Ponemos la de Hawái. Y bueno, y 5, propagación de todos los errores anteriores. Es decir, es útil investigar, cuál método acumula menos errores considerando la suma de los 4 factores anteriores. Es decir, tiene que ver un poquito, ¿recuerdan con el ejemplo que vimos ayer de lo del misil? ¿Sí? Que era un error que se va a ir sumando y sumando y sumando y sumando y sumando, porque cada iteración, por decir, su resultado era 99.99% preciso. Y al ir sumando ese 0.001, a la siguiente iteración se hace 2, 3, 4, después de 1000 iteraciones, ¿sí? Ya llegábamos a 1% de probabilidades. Entonces, al estar corriendo eso durante 10 segundos, ya teníamos un error del 10% de error, ¿sí? Eso tiene que ver un poquito, que a veces también cuando... también, y la combinación de ellos. Por ejemplo, si los datos están mal, ¿sí? El modelo matemático que hago es un aproximado y aparte lo estoy truncando, ¿sí? Es una triple probabilidad de que tenga un error más grande. Es decir, si desde el error ya tengo, por decir, 1% de probabilidad de que está mal. Tiene otro 5%, pues ya va un 6%. Y aquí le quito un 4%, sí, automáticamente de esos pedacitos ya llevo un 10% de errores. Ese es justamente a lo que se refiere esto, que no solamente es preocuparnos en uno, sino con la combinación y la continuación de todos esos. ¿Sí? Hasta aquí vamos más o menos decentes. ¿Seguros? Sí. Muy bien. Entonces, retomando este punto, ¿va? Lo siguiente, hay que entender que hay como diferentes formatos o diferentes tipos en los que se pueden clasificar estos errores, ¿sí? 2 entran en errores inherentes, el conjunto de datos y el modelo matemático. Sí, es decir, como que estos ya vienen porque yo no puedo hacer nada. Si el modelo matemático es un aproximado o los datos que ya tengo están mal, son errores que pues yo debo de contemplar como pues tener cuidado, pero no por eso los puedo quitar. Sí, es decir, si los datos y las encuestas están mal contestadas, ya no puedo hacer nada por eso. Es decir, son los números que tengo, puedo si acaso, por decir, eliminar las que estén como muy afuera de estos datos, pero pues es eso, tengo que trabajar a fuerzas con estos datos. Es decir, puedo quitar 3, 4 encuestas, pero las demás pues tengo que trabajar con ellas. Igual que el error matemático, es decir, si yo tengo que resolverlo por tal fórmula y sé que esa fórmula no es exacta, pero es la única forma de acercarme al resultado, pues bueno, es como pues ni modo, son tal cual, ya no tengo forma de quitarlo, solamente pues de calcular o de contemplarlo, que cuando yo dé el resultado es como, oiga, va a ser aproximadamente 10.3 más o menos, ¿sí? Ahí, si acaso a veces es muy bueno utilizar algo matemático que es el más menos. Sí, por ejemplo, 10.3 más menos 0.005. ¿Ok? Eso podría llegar a utilizar y es por eso que a veces se tiene eso. Es decir, no puedo dar un cálculo exacto, pero sí sé que es un 80% probable que esté entre este rango. ¿Va?
Y los errores adquiridos, que son por redondeo o por truncamiento, es decir, estos sí los hicimos nosotros, ¿sí? Eso sí, si nosotros lo hacemos en Java, puede ser que tengamos un cálculo de tal tamaño, si lo hacemos en C, si lo hacemos en Excel, por ejemplo, Excel es muy útil para hacer cálculos, muy sencillo, pero realmente el rango que tiene de redondeo es muy pequeño, es decir, realmente no es muy bueno para cálculos gigantescos o muy pequeños. Para fracciones muy complicadas, Excel no es muy bueno, ¿sí? Por ejemplo, comparado a lo que sería un programa como tipo R. R se supone que sí están mucho más, mucho más espacio, pues, para poder tener esta cantidad o este límite. ¿Va? Entonces, ese sí es como que un poquito con el problema que nosotros estemos utilizando o como lo queramos resolver, ¿va? Pero pues estos sí los podemos como conocer poquito o incluso mejorar. Les digo, si vemos, por ejemplo, que Excel no tiene la posibilidad, pues podemos hacerlo en C, que a veces tiene una mayor precisión, o incluso irnos a R, que es un programa todavía más especializado para números, ¿va? Hasta aquí todo bien, bonito y sencillo. Sí, profe. Perfecto. Y bueno, nada más hay que tener en cuenta que también hay diferentes formas de que nosotros calculemos el error. Por ejemplo, el primero, el error es una cantidad numérica, se define como la diferencia entre el valor real y su valor medido o calculado. Es decir, el error, ¿sí? Es el valor que yo tenía que tener menos el valor que tengo. Por decir, si yo quería obtener un 10 y obtuve un 9, ¿cuánto sería el error? Una unidad. 10%. Sí, exactamente. Ahorita vamos a pasar a ese, va a ser el siguiente punto. Muchas gracias por adelantarse, compañero. Y para que se entienda que no es lo mismo, sí, tener un error de 1 en ya nos dijo el compañero que es de un 10%, y en este es de un 1%. Sí, es bastante diferente tener un error de un 10% al 1%. Justamente, y hermoso comentario, es lo que viene, ¿sí? Es un error relativo, es una cantidad definida como la relación entre el valor real, ¿sí? Pero el valor real casi nunca se conoce, entonces se define como un valor aproximado real, ¿ok? Pero aquí ya tiene que ver, por ejemplo, el de, pues sí, aquí ya no tiene que ver con directamente restas, es decir, para que se entiende, se calcula con restas, ¿sí? Se tenía aquí, y se calcula ya con porcentaje, ¿va? Tal cual, por ejemplo, aquí, por ejemplo, sería 10 entre, no, perdón, dejen algo siempre me confundo nomás en dejen compruebo. Dame calculadora. Calculator. 9 entre 10. Sí, pero bueno, tiene que ver con eso. Así es. ¿Nos quedamos en qué? Que bueno, el error relativo tiene que ver aquí ya sobre todo con esa diferencia. Para que se entienda un poquito esto, ¿sí? El error, ¿sí? Que fue el que calculamos antes, acuérdense que es esto, es decir, en esta opción, ¿sí? El error sería de 1 entre 10, justamente lo que dijo su compañero, del 10%, y este error sería de 1 entre 100. Ese es el error relativo. Es decir, una unidad es muy diferente si mi valor que yo quería era 10 o si mi valor que yo quería era 100. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere con el valor relativo. Aquí necesitamos, pues, el valor que teníamos para poder sacar como su porcentaje. Y después se dice, tiene más sentido hablar de valores relativos que de errores directamente, por la siguiente expresión, que es justamente lo que les habíamos de comentar. Estas dos funciones tienen un error de 1, ¿sí? De 9 a 10, y aquí, por ejemplo, está un poquito más exagerado que el que yo les di, es de 9.999 y tenía que dar 10.000, ¿sí? La diferencia en los dos es un error de 1, ¿sí? Un error real de 1, pero el error relativo, uno es de una décima, ¿sí? Y el otro es de 1 entre 10, una 10.000ésima, si no mal recuerdo cómo se pronuncia, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿sí? Esto, por ejemplo, lo vamos a estar utilizando mucho cuando nosotros hagamos o estemos utilizando nuestros cálculos en las siguientes cálculos que hagamos, ¿ok? Y bueno, solo como dato nos dice, asuma que el símbolo R renota cualquier operación, suma, resta o multiplicación entre dos números
para la cantidad de X será denotada como el error R y por lo tanto el error R puede ser eso, ¿sí? Asumado por el momento que podemos calcular el X error sin el error redondeado, el error para cada operación puede calcularse fácilmente, ¿sí? Por sumas, por restas, por multiplicación y por división. Aquí, pues bueno, esto tiene que ver un poquito ya con la suma de errores, cálculo de errores y todo eso. Después retomaremos este punto, ¿sí? Ya cuando tengamos ejemplos y queramos ver, por ejemplo, la unión de diferentes errores, etcétera, 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 ¿sí? Retomaremos este punto, es decir, ya la siguiente semana. Hoy, con que se entiendan estos 5 puntos, ¿se entendieron estos 5 puntos lo que hacen? ¿Qué es lo que hace cada uno? Solo como dato es bastante, bueno, es casi pregunta de examen, ese es como spoiler. Y después pues, es muy sencillo. Y aquí los 5 puntos que dice de tipos de errores, viene muy claro qué es lo que hace cada uno de ellos. Uno es por dato, por modelado, redondeo, truncamiento y pues lo que tiene que ver con errores anteriores y la propagación, la unión o la repetición de esos. ¿Alguna duda con estos 5 puntos? Todo bien. ¿Todo bien? Ok. Y les digo, y el otro punto que debemos de entender ahorita, que sí nos debe de quedar claro, les digo esto todavía no, porque esto sí está un poquito más complejo, pero en esta parte, ¿sí? Que existe lo que son los errores, el error así tal cual, y el error relativo. El error relativo, les digo, tiene que ver exactamente con la cantidad de lo que obtuve a lo que fue el error. Por ejemplo, yo les podría decir, por decir, yo tengo un error de 0.1, ¿sí? Pueden decir, pues está chido, no suena tan feo. Pero si yo estoy haciendo cálculos en milímetros y este error es en metros, ¿sí? Entonces es como de, caray, creo que sí me va a afectar, ¿sí? Si yo estoy calculando en milímetros y estos son errores en metros, ¿sí? Automáticamente, pues, por decir, estoy trabajando con chips, pues es muy probable que no me furule mi trabajo, ¿sí? ¿Se entiende un poquito ese concepto? Sí. Perfecto. Y bueno, entonces pues realmente eso sería todo por hoy con respecto a la materia. Y aquí viene lo que sería la primera tarea para el examen, ¿va? Bueno, o sea, más bien como para ya tarea pesada con respecto ya a es decir, las actividades que hemos estado haciendo se van a juntar por decir unas 8 por parcial, pero nada más va a haber unas 2 o 3 tareas, que son las que sí tienen el 5%, ¿sí? Que están un poquito más pesaditas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Solo como dato, lo retomamos el lunes porque quiero que más o menos lo vayan pensando el fin de semana, o sea, que lo vayan como analizando para poner la fecha límite el lunes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Quiero que se llegue a generar un programita como no, no, ¿dónde quedó? Como este. La tarea, sí, les voy a decir, hoy la voy a dejar abierta para el lunes, ¿sí? Pero el lunes la retomamos, es decir, nada más es como para que la tengan, sepan en qué hay que basarse, qué es lo que les voy a pedir, pero no se me asuste, ¿va? Es decir, nada más como para que la vean, la planifiquen y el lunes decimos si creen que les salga en 1 o 2 días o de plano dejamos una semana, ¿sí? Se va a dividir en 2 partes. Una es esta. Quiero que generen en Excel, ¿sí? Cómo convertir de número binario a número decimal utilizando el formato IEEE, ¿sí? Si se fijan aquí, por ejemplo, podemos comprobar esto con alguno de estos números. Por ejemplo, vamos a poner, uno sencillo. Vamos a poner o bueno, sí, es 1000, ¿sí? Es decir, dice 0, no, sería 1000 y los números de aquí son, déjenme los copio porque esto sí está un poquito más pesado. Y ya lo exploté. Ay, complicado esto. Bueno. Ya me acordé. Si le pongo guión bajo, ¿se lo deja? Sí, nos dice que aquí es
Déjenme borro todo esto. Nos dice que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí eran 8? Ahí, no tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, dejamos 1 y después ponemos 1, 2. ¿Sí? Según eso nos da un 639.6835, que es justamente el valor que tenemos aquí. ¿Sí? Va, aquí es pues simplemente convertir el signo, obtener el exponente ya saben que tienen que hacerle una operación y después convertir esto a binario para poder aquí, si se fijan, pues nada más tener lo que sería la multiplicación de esos tres. Este es el sencillo. El que está un poquito complicado es este, pero este lo vemos un poquito en martes porque lo que sí les voy a ayudar es en esta fórmula. Esta fórmula sí está muy compleja, ¿vale? Tampoco se trata de hacerlo sufrir y que también solo como dato, esta fórmula yo también la obtuve y comprobé con ayuda de internet. Entonces, acuérdense, somos ingenieros, pero hay cosas que ya existen, entonces nada más vamos a utilizarlas. Entonces, esta parte de cómo obtener el exponente, sí les voy a pasar como el tip, ¿sí? De cómo obtenerlo y pues ya después aquí más o menos les tocará pelearse un poquito con esto, ¿va? Que les digo, aquí es algo muy sencillo, o bueno, más o menos les voy como spoileando un poquito, si tenemos tiempo, sí, en un minuto, ¿va? Es simplemente, si nos están dando el número que yo quiero, sí, es decir, aquí ya lo convertí de alguna forma, que es muy sencillo, ¿sí? Y después simplemente siempre se le resta 1 y lo que se va haciendo después es que, por decir, ya se tienen los 23 dígitos y simplemente se le va restando, es decir, aquí vale 0.5, no le puedo restar 0.5 a 0.28, entonces por eso queda en 0. Aquí sí se le resta 0.25, por eso se hace 0.3 y así sucesivamente, ¿va? Les digo, nada más vayan intentándolo, de todos modos, el lunes yo les doy como las pistillas, ¿va? Pero el punto es nada más que lo vayan intentando adelantar. Si alguien cree que le sale, pues sería excelente, ¿va? Pero les digo, la tarea es nada más ir viendo cómo, que lo vayan pensando cómo podrían generar esto, ¿sí? Con respecto a que si se puede hacer en programa, por decir, si alguien quiere hacerlo en C o en Java, porque ya hay muchos programas que están en línea que lo hacen, esta vez diremos que no, ¿sí? En este sí quiero que batallen un poquito, principalmente para que se vayan acostumbrando a Excel, porque en esta unidad lo vamos a estar utilizando bastante para que vean realmente que es muy sencillo y muy rápido hacer cálculos con esto, ¿sí? ¿Alguna duda al respecto? ¿Hasta aquí? No, profe, todo bien. Va, que va. Les digo, Entonces, solo esto se entrega. vayan pensando cómo lo harían para que el lunes me digan así ya como grupo, pues yo creo que sí me salen un día o 2 días, ya por decir, para ver si lo dejamos para por decirles, el miércoles, o de plano también, por ejemplo, si traen mucha tarea, decir, no, ¿sabe qué? Mejor déjelo para el viernes, profe, ya que tengan toda la semana para hacerlo. De todos modos, el lunes lo retomamos para darle 2, 3 pistillas a ustedes, ¿sí? Hasta aquí, si se entendió eso, les digo, es decir, el fin de semana nada más piensen, o por ejemplo, lo pueden ir adelantando, ¿va? Pero vayan pensando en cómo lo resolvería, ¿sí? Ese es el punto, ¿va? Digo, también para que no se les junte con sus otros 85, ¿qué eran? Diagramas o qué tienen que hacer con el de materiales. Digo, nada más dedíquenle unos 15, 20 minutillos de, no, creo que sí me sale, no me sale, para que el lunes me pregunten, oiga, profe, ¿cómo se calcularía la matiza, hueso, o simplemente, nada, profe, déjela para el viernes y ya, todo chido, Juan Canales. ¿Va? Bueno, Muy bien, profe. les digo, hoy lo voy a abrir, dejo la tarea para el lunes en la noche, pero recuerdo, no es para el lunes en la noche, ¿va? Es nada más como para que se acuerden y lo tengan ahí, por decir, para que sepan qué es lo que hay que revisar, es decir, voy a subir un screenshot de esto y un screenshot de esto, de qué es lo que hay que hacer, para que tengan una idea nada más, y si tienen tiempo, pues ahí le pueden ir adelantando, si no, ya el lunes lo discutimos, ¿va? Para que tampoco mueran el fin de semana de tanta tarea, no es el punto, ¿ok?
Sí, profe. Sale. Bueno, entonces, pues, bonito fin de semana. Digo, tienen clase mañana, pero yo los veo hasta el lunes, ¿vale? Entonces, hasta el lunes. que Retas de tengan- amos. Profe, siento que van a matar a ustedes. Mande. Sería chido que yo fuera el que los mate. Mande. no alcanzó el paso de lista, pero sí estuve en la clase. No es cierto, compañero. ¿Le creemos o no? Creo que sí. Está Ya se dio de participando. baja, profe. ¿Apellidos, compañero? Es Montoya Romo. Si su clase es la única que entro, profe, porque es la que me gusta. Ay, qué bárbaro. Ya te había dado, sabía por tu asistencia. ¿Alguien dijo presente Es por ti? bien barbero, profe. Yo, ¡Qué profe, barbero! Durán Delgado. Eso no es de Dios. ¿Cuál dijeron? ¿Durán Delgado? Ahí está. ¿Qué va? Ajá. Nada más porque se apellida Montoya, compañero, se salvó. Profe, ¿yo por qué te falta? Póngame asistencia, porfa. Póngame asistencia. ¿No tiene? No, oye, chéquele. ¿Las tachitas son una asistencia, profe? Sí, los que están vacíos son los que no tienen Mire, asistencia. ahí no, con tal ¿Apellido? verdecito. González Rivera, ¿Ese? ese mero. Profe, a Jesús Samuel también. Sí, pues, Estaba en el baño. ahora resulta que todo. Está bien. Solo porque hoy Mejor ya no pasa lista, profe, ya sí. hoy me Profe, emocioné. si el lunes me la puede poner por adelantado. No se puede. Esa es la Adelantar la actitud. semana. No te las puedo poner, compañero. Tampoco me morí. El lunes. No, pues bueno, ya sería todo para que vayan a la siguiente clase. ¿Vale? Entonces nos vemos hasta el lunes. Cualquier cosilla, pues ahí de todos modos me pueden preguntar por Teams, ¿va? Sale, profe, gracias. Hasta luego. Sale, nos vemos. Muy buen día. Gracias, profe.